Vamos a dar inicio a la mesa redonda, Buenas prácticas en inclusión a través del deporte. Me acompañan en la mesa José Manuel Aspiros Bravo, de la Secretaría de Gobernación de México, José Carlos Velázquez, de la Fundación para el Desarrollo de Deporte Escolar de México, Juan Carlos Peña Quintero, subdirector de Coldeportes, y Pedro José Rodríguez, de Nicaragua. José Manuel es director general en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y está a cargo de la Dirección General de Participación Ciudadana. Desde esta posición coordina la Estrategia Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres y Niñas y el proyecto de prevención a través del fútbol denominado Glorias del Deporte. En esta ocasión nos va a comentar sobre la prevención a la violencia y delito y sobre los programas de aplicación de políticas públicas. Gracias, buenos días todavía. Antes de empezar mi ponencia quisiera hacerles una pregunta. Si ustedes escuchan la palabra México, piensen en 3 palabras que actualmente se asocian con la palabra México. ¿Ya las pensaron? 3. ¿Sí? Levante la mano si alguien pensó en la palabra violencia. Bueno, pues desafortunadamente hay varias personas que asocian, ¿no?, la palabra violencia con México. Desde hace 2 años y medio, el gobierno federal ha impulsado un proyecto novedoso de prevención social de violencia y delincuencia. Para explicarles un poco el contexto, en años anteriores México había hecho un esfuerzo muy grande para combatir el crimen organizado, con resultados positivos, sin lugar a dudas, pero con un clima de violencia, con una perspectiva de carácter bélica. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto propuso crear un programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia. ¿Qué es esto? No solo combatir al crimen organizado, sino atender las causas que originan la violencia y la delincuencia, como un complemento en la estrategia de seguridad del país. Se creó una subsecretaría dentro del Ministerio del Interior y construimos el Programa Nacional de Prevención. La ley define la prevención social como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y de delincuencia. Y es a partir de la ley que nosotros creamos el Programa Nacional de Prevención, que atiende factores de riesgo y fortalece factores de protección de poblaciones prioritarias del país. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, ustedes lo saben, hay factores de riesgo en distintos ámbitos, en el ámbito comunitario, individual, familiar, escolar, ¿no? Y los factores de protección que van de la mano de espacios seguros, de fortalecer el desarrollo social, la salud, la educación de las poblaciones prioritarias. El Programa Nacional de Prevención dividió al país en 107 municipios, 107 ciudades. Y esas ciudades fueron divididas en barrios o en colonias prioritarias. Estamos trabajando en 2.500 colonias o barrios en todo México, desde Tijuana hasta el sur, hasta Chiapas. Y en estas colonias, en estos barrios, estamos llegando con el gobierno federal a hacer esfuerzos en materia de prevención social. ¿Qué tipo de esfuerzos? Proyectos culturales, proyectos de recuperación de espacios públicos, de coaliciones comunitarias, talleres de mediación, de resolución pacífica de conflictos, espacios comunitarios, bibliotecas, ¿no? Medellín es un claro ejemplo y un referente para nosotros, ¿no? Lo que hizo Medellín aquí en Colombia, para la recuperación de los espacios públicos, para que la gente se apropie de estos espacios y se vuelvan más seguros. Estamos trabajando con 4 poblaciones prioritarias: niños y niñas, jóvenes, mujeres y población en reclusión. Evidentemente los jóvenes son la población más importante. ¿Por qué? Porque los jóvenes actualmente son víctimas y son victimarios en el tema de violencia.
Los jóvenes, como ustedes saben, no se los tengo que decir, viven en un grado de vulnerabilidad muy importante. Una cuarta parte de los jóvenes de nuestro país pues no está estudiando ni está trabajando. La mitad de los jóvenes de nuestro país entre 14 y 29 años está desocupado, ¿no? Solo el 15% de los jóvenes de 20 a 29 años, el 1.5% de los jóvenes logran convertirse en empleadores. Esto es terrible porque los jóvenes están saliendo egresados de universidades sin poder conseguir trabajo, ¿no? Ya no digan a alguien que no ha estudiado una licenciatura, una ingeniería. Entonces vivimos bastantes problemas en el tema de juventudes y por supuesto los jóvenes pues están siendo privados de la libertad. Por ejemplo, el 78% de los adolescentes privados de la libertad tienen entre 16 y 18 años de edad en México. 30% de ellos apenas cursaron algún grado de primaria, de educación básica. 47% abandonaron sus casas, ¿no? Aquí hemos tratado de hacer estudios, publicamos con el INEGI una encuesta nacional de prevención de violencia para poder identificar cuáles son los riesgos, los factores de riesgo a nivel situacional, a nivel comunitario, a nivel familiar y poder atender mejor a los jóvenes en nuestro país con acciones más decididas. Pasando al tema del deporte, esto fue únicamente un contexto de lo que estamos haciendo en el gobierno federal, el Programa Nacional de Prevención por un lado y la estrategia de las secretarías de Estado a nivel federal con una comisión intersecretarial en donde está la Secretaría de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de Economía, del Trabajo y con alrededor de 2,000 millones de dólares estamos llegando con esas secretarías de Estado a estas colonias prioritarias, a hacer escuelas de tiempo completo, a recuperar espacios públicos, canchas de fútbol, talleres para el empleo. Entonces son una estrategia nosotros llamamos de 2 vías. Por un lado el programa nacional que es focalizado con recursos de nosotros y por el otro lado las acciones federales de las demás secretarías que son también focalizadas en estos barrios principales. Estamos llegando con todo el esfuerzo del gobierno, no con más patrullas ni con más policías. Sí, también es importante, sin duda, pero estamos llegando sobre todo con una desbandada de proyectos sociales en las zonas más peligrosas del país. En el tema de la recuperación de espacios públicos, la recuperación de estos espacios atiende la prevención social y atiende la prevención situacional, ¿no? Un espacio público que es recuperado es un espacio más seguro y sobre todo cuando este espacio es recuperado con la comunidad. Estamos haciendo proyectos de cohesión comunitaria con encuestas en el barrio, en donde son los propios jóvenes, los propios ciudadanos del barrio los que deciden qué quieren hacer en el espacio público y lo recuperan junto con el gobierno. Y aquí el deporte, la recreación y la cultura juegan un papel muy, muy importante. Me quiero ir rápido. Les quiero presentar un par de proyectos que estamos haciendo. Uno es el Cuartelazo. Este lo hicimos en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Veracruz y empezó en Durango. Y son clubes deportivos para dignificar a los policías. Los policías tienen un espacio con instalaciones de 11,000 metros cuadrados, con alberca, canchas de fútbol, juegos infantiles, toboganes, para dignificar al policía y para premiar a los policías honestos, a los policías honrados, que desafortunadamente no son todos en México. Estamos haciendo recuperación de espacios públicos, tenemos una alianza público-privada con la Cámara Nacional de los Empresarios del país en México. En Iztapalapa, por ejemplo, hicimos una recuperación de alrededor de $1 millón de dólares, un poquito más, 1.2 millones de dólares, en el barrio más peligroso del Distrito Federal, en donde se vendía droga, donde amanecían cuerpos de personas. En ese terreno que ustedes pueden ver en las fotografías, con recursos privados, se hizo un espacio deportivo que es único en la Ciudad de México y prácticamente todo lo pagó la iniciativa privada. Estamos convencidos de que el gobierno tiene que trabajar con la sociedad civil, con los empresarios, con las organizaciones de la sociedad civil para las tareas de prevención.
Y finalmente les quiero platicar de un proyecto que se llama Glorias del Deporte. Este proyecto es parecido a lo que algunos de nuestros compañeros presentaron el día de ayer, pero tiene algunas particularidades, y es que es impulsado por el gobierno, no por una organización de la sociedad civil. Glorias del Deporte son academias de fútbol que tienen dos componentes. Por un lado, clases de fútbol, y por otro lado, talleres de habilidades para la vida. Son 4 horas diarias, y algo que es muy novedoso es que las clases de fútbol son impartidas por exfutbolistas profesionales. Imagínense que aquí en Colombia, en Bogotá, se empiezan a crear las academias de fútbol y los entrenadores son el Pibe Valderrama, o Higuita, o Leonel Álvarez, ¿no? O en España están Butragueño o Michel. De ese nivel son los futbolistas que están entrenando estas academias. Esto de entrada se vuelve una revolución en el barrio, porque es un barrio donde nunca pasa nada bueno. Las personas que viven en esas colonias no están acostumbrados a las buenas noticias, y de pronto un exfutbolista mundialista está yendo todos los días a entrenar a los jóvenes del barrio. Entonces hay un impacto en la comunidad que es muy impresionante. Son academias de 80 jóvenes, 40 en el turno matutino y 40 en el turno vespertino. Y como les digo, son talleres y es fútbol. Para que los jóvenes jueguen fútbol y entrenen fútbol, tienen que tomar los talleres. El fútbol se vuelve el gancho, se vuelve el pretexto para atraer a estos jóvenes que tienen que estar necesariamente en condición de riesgo. ¿Qué es condición de riesgo? De entrada, que vivan en estas colonias, ¿no? Ya que vivan ahí los hace vulnerables y los hace en riesgo, pero además que tengan violencia en su casa, que tengan violencia en el entorno, en la escuela, que estén mal en la escuela o que hayan dejado ya la secundaria, que estén consumiendo sustancias, que tengan problemas para resolver conflictos, que sufran de violencia, que estén en conflicto con la ley, a lo mejor que ya hayan estado detenidos o presos y que hayan salido. Esos son los jóvenes que estamos reclutando para estas academias. No les hacemos exámenes si le pegan con la zurda o con la derecha, si cabecean bien, eso no importa. El examen para poder entrar es un cuestionario de factores de riesgo. Y entre más riesgos tiene el joven, mejor candidato es para entrar a estas academias. Las academias son mixtas, tenemos 20% de población femenil, tenemos un par de entrenadoras mujeres que jugaron mundiales de fútbol. Queremos este año aumentar el número de entrenadoras y es un proyecto que tiene la bondad, yo digo, de trabajar en una alianza entre el gobierno, la sociedad civil, porque son organizaciones de la sociedad civil locales las que respaldan a los educadores que dan los talleres. Entonces, gobierno, sociedad civil, marcas, las empresas participan y hacen más barato el proyecto. Scotiabank paga dinero y eso hace que los jóvenes puedan recibir un uniforme que es mucho más barato. Se les dan zapatos de fútbol. Trabajamos con la Federación Mexicana de Fútbol para sumar a los equipos, a los clubes. Y esto es muy importante porque los jóvenes tienen la oportunidad algún fin de semana de ir al estadio y de convivir con los futbolistas del equipo del barrio, de la ciudad. Y eso es muy importante porque son jóvenes que muy probablemente nunca han ido al estadio de fútbol. Y ahora tienen la oportunidad de ir al estadio o de subirse a un autobús e ir a otra ciudad a hacer un juego amistoso con la ciudad vecina, o de ir a un entrenamiento público de los futbolistas, de conocer a algunos seleccionados mexicanos. Entonces estos jóvenes se vuelven verdaderamente, están soñados con el proyecto y hemos visto que les transforma la vida. Antes de darle algunos resultados del proyecto, me gustaría que viéramos el video. El video siempre lo explica mejor que uno. Nosotros hicimos una campaña de difusión, hicimos un video por cada entidad federativa, por cada estado de México. En el 2013 lo hicimos en 21 ciudades y en 2014 lo hicimos en 59 ciudades. Entonces, en cada estado de la República hicimos un video promocional que es como estos.
El polígono de atención de Bosques de San Sebastián pues es una zona conflictiva, llena de bandas que rodean toda la zona, delitos pequeños como incluso el robo de transeúnte, un poco más graves que es el robo a casa habitación y bueno, otros más. Todos estos chicos son aledaños a la academia de fútbol. Fueron seleccionados, se presentaron, se inscribieron junto con su tutor, se hizo todo un filtro, toda una selección para detectar las situaciones de riesgo en las que se encuentran cada uno de ellos. Se detectaron los chicos con mayores probabilidades de incidencia en delitos y en el uso de violencia para resolver problemas y demás. Y bueno, a partir de ello fue como se seleccionaron para entrar dentro de la Academia de Fútbol Escuelas de Vida. Porque un día me encontré al maestro Aarón en la escuela y me dijo que sí me gustaba el fútbol y yo le dije que sí. Y entonces me dio un folleto a donde me dijo que me inscribiera. El 16 de septiembre por la tarde le marcaron por teléfono a mi mamá y le dijeron que me había quedado. En un proyecto que verdaderamente tiene todas las bases para ser muy bueno, que tiene una gran necesidad de que a los jóvenes de estas edades les den una oportunidad. Aquí en Tehuacán, la verdad hay gente de muy poco recurso que suele irse por malos caminos, sobre todo los chavos que tenemos. Es importante tener un proyecto de este estilo acá porque los vas orientando hacia una mejor vida con una proyección hacia un futuro mucho mejor de la que puedan tener, debido a que les van enseñando los valores que se van perdiendo a través del tiempo, sobre todo por las condiciones de la ciudad. Este proyecto me gustó para que los niños se dejen de las adicciones y de las drogas. A mí me gustó porque el fútbol para mí es mi vida. Muchos chicos vienen inclusive con los tenis rotos, vienen a entrenar así, se ponen cinta para parcharlos. Muchos chicos faltan a veces porque no tienen recursos para sus pasajes, o muchos se vienen caminando, desde la mañana están aquí pasando frío a que les abramos el salón. Desde el primer día los niños eran muy inquietos, eran muy traviesos en la clase, en el entrenamiento, te hacían poco caso. Y ahorita, después de haber transcurrido un mes, los niños ya tienen un orden, guardan respeto a la educadora, a los profesores. O sea, ya desde ahí, a un mes solamente de trabajo, te das cuenta de que el proyecto está sirviéndoles a ellos para formarse de un mejor carácter, de un mejor estilo de vida. Yo creo que lo del profesor Aarón es mucho más importante que lo nuestro. Yo entiendo que el fútbol en este caso viene siendo como un recreo, como una diversión, como algo más lúdico. Y los principios que Aarón está dando en sus talleres, del primer día a después de un mes, no exactamente un mes, el día de mañana, se ha visto muchísimo más reflejado, ¿no? Las buenas costumbres, los buenos hábitos. Pues de los chicos algo que he recibido y que lo agradezco mucho es su gratitud y la confianza de ser parte de su núcleo, ya que cuando iniciaba el taller yo me sentía un poco agredido porque algunos de ellos me hablaban de tú. Entonces en esta academia es mi primera experiencia en donde chicos de esta edad, de 12 a 15 años, me han hablado de tú. Y fue hasta la segunda semana cuando entendí que el hecho de hablar de tú implica que me he ganado la confianza y el respeto de entrar a su núcleo. Y por lo tanto también algo que me parece muy irónico y muy padre es que formo parte de su grupo y que incluso me protegen dentro y fuera de la academia. Es importante para aprender a no generar violencia, para aprender a respetar a las mujeres, para aprendernos a valorar a nosotros mismos, para saber quién realmente somos y no tener una mala influencia sobre nosotros mismos, y para aprender fútbol.
Bueno, nada más para concluir. Estamos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Se hizo una evaluación externa del programa. Este año todavía no entregan los resultados. Antes, en el 2013, hicimos una evaluación interna. Hicimos a ver, espérenme porque ya se... Ya se metió otra vez el video. Y bueno, lo que vemos es que los jóvenes están cambiando su forma de ser, ¿no? Cosas tan simples como que el 90% mejoraron su autoestima, como que el 95% se asumieron como parte de una comunidad. Todas las academias tienen que hacer trabajo comunitario, tienen que hacer un proyecto en el módulo de liderazgo, en donde tienen que hacer un trabajo en la comunidad, y eso los ayuda a sentirse parte de la comunidad. El 93% desarrollaron una visión más optimista hacia la vida, y el 94% ahora reconoce que puede elegir el futuro que desee. Algo tan, pues que parece tan simple, ¿no? Como eso. Hasta el momento tenemos 8.560 jóvenes, 20% mujeres, 59 academias, 59 exfutbolistas. Y bueno, como ya les comenté, hay uniformes, zapatos de fútbol, un refrigerio para cada joven en la mañana o en la tarde. El Fondo de Población de las Naciones Unidas revisó el manual formativo y lo avaló también en temas de salud sexual y reproductiva. Y es un programa completo porque atiende prevención de violencia, salud, resolución de conflictos, liderazgo, y eso les da a los jóvenes más herramientas para enfrentar la vida. Reduce los factores de riesgo, pero sobre todo fortalece los factores de protección de los jóvenes, que es tener una red de amigos, tener tiempo para trabajar y dedicárselo al deporte, regresar al colegio, mejorar sus habilidades de comunicación con la familia, en fin, estos factores de protección que los ayudan o los ayudamos a que se blinden de los riesgos que enfrentan viviendo en ese tipo de comunidades. Yo aquí lo dejaría y esperaría preguntas después. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, nos acompaña también José Carlos Velázquez. Es licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es empresario deportivo, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Deporte Escolar. Diseñó el programa Liga Mexicana de Barrios, con el que se está estableciendo los torneos de convivencia deportiva en escuelas públicas, que busca generar valores sociales en los niños a través del deporte, fortaleciendo así el proceso de prevención a la violencia y el delito. Él nos va a compartir un poco sobre la experiencia desde la sociedad civil en la transición al tema de la responsabilidad social. Gracias, Jale. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer al gobierno colombiano por su hospitalidad, a la gente del Ministerio de Deportes, a los organizadores, a la Agencia de Cooperación Española, al Centro Internacional de Seguridad en el Deporte. Pedro, muchas gracias por tu colaboración y por tu vinculación, porque sí, creo que no hubiera sido posible. Yo quiero comentarles un caso, lo que en México hemos estado haciendo, un ejemplo de vinculación de la sociedad civil. Y de ahí un poco aprovechando el ejemplo que comentó José Manuel, yo lo cambiaría desde este sentido. Cuando él pregunta, piensen en 3 palabras que tienen que ver con México, muchos de ustedes piensan en la parte de violencia. Yo ahora les preguntaría, piensen quién es el culpable, piensen en su cabeza desde su contexto, y probablemente algunos coincidan en muchos casos, viéndolo desde la sociedad civil, que probablemente el único culpable es el gobierno, que el gobierno es quien no aplica de manera efectiva los recursos, que no tiene interés, y podemos hablar de muchos factores. Yo no creo que sea el gobierno el único.
El único causante no es el gobierno. Aquí toda la sociedad, tanto gobierno, iniciativa privada, sociedades civiles, debemos estar involucrados en ese proceso. En este ir y venir, quiero comentarles que con toda humildad, creo que nuestra participación es una participación de aprendizaje, es una participación en donde creemos que estamos en un proceso de aprender y principalmente de vincular. Voy a hacerles un poco de referencia. Como iniciamos nosotros hace 10 años, particularmente yo vengo de la parte empresarial deportiva, toda la vida me he dedicado al marketing deportivo, y hace un poco más o menos de 10 años salió la primera vez una declaratoria en México que éramos el primer lugar en obesidad infantil. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque raramente ocupamos un primer lugar en algo mundial, y que fuera en obesidad infantil, vamos, no me llenó de mucho orgullo. Me entraron varias reflexiones a mi cabeza, principalmente el origen, de dónde salía esto. Y intenté hacer algo. Vamos, desde la sociedad civil a veces uno no tiene las herramientas, no es uno una persona que haya tenido una formación en ese sentido para poder encontrar los caminos. Lo que se me ocurrió es ir a la universidad donde estudié, empezar a convocar a algunas personalidades del medio deportivo y tratar de hacer unos workshops en donde pudieran salir lluvias de ideas para ver hacia dónde podíamos hacer algo, partiendo, vuelvo al punto de la sociedad civil. De ahí hubo varias reflexiones, dentro de las cuales llegamos a una conclusión que para mí fue fundamental: el deporte escolar. ¿Por qué el deporte escolar? Porque a diferencia de la actualidad, donde han cambiado los entornos, es decir, en mi época, en la época de muchos de nosotros, podíamos salir a jugar al parque, podíamos salir a jugar a la calle, hoy en día ya no. Los padres de familia tienen que estar trabajando, padre y madre, entonces los chicos tienen unas diferencias en tiempos complicados. Bueno, de ahí creo que la principal conclusión a la que llegamos es que en un lugar donde medianamente podía estar seguro, donde había una población más o menos definida, donde podíamos tener una concentración, era la escuela. Entonces, entendí que era una primera conclusión, de ahí el nombre de la fundación. Pero bueno, iniciar de ahí era completamente, bueno, partir de algo, pero pues iniciar era complicado. En ese ir y venir, creo que una de las cosas que particularmente nos ha caracterizado es tratar de buscar, no descubrir, como se dice en México, el hilo negro, sino tratar de encontrar lo que existe en el mundo y lo que funciona. Pues ahí me fui a algunos eventos internacionales y encontré a la Federación Internacional de Deporte Escolar. Es un organismo avalado por el Comité Olímpico y por UNESCO, que representa unos valores bien interesantes en un sistema de competencia en varias disciplinas, en donde los chicos tienen esa oportunidad de vivir una experiencia fuera de su país a través del deporte. Me acerqué con ellos y traté de hacer una vinculación, misma que en el país, en ese momento con las autoridades que estaban mexicanas, no hubo el eco, y decidí emprender el relacionamiento a nivel de nosotros como organización social. No ha sido fácil, porque los costos que implica son unos costos que son financiados por nosotros. Pero bueno, iniciamos. En 2008 fue nuestro primer acercamiento. Para 2010 en Italia ya habíamos sido nombrados miembros oficiales y hoy representamos a México ante esta Federación Internacional. Entonces, ahí encontré una parte que era dentro de la cuestión competitiva, deportiva, pero faltaba aterrizarlo directamente en la parte social, que ese es lo que ahora nos incumbe. Entonces, por un lado tenemos esa proyección que los chicos pueden tener en el ámbito internacional, pero habría que hacerlo particularmente en la parte social. Obviamente entendimos que no nada más la obesidad infantil era una de las situaciones que se habían generado, sino que había otras problemáticas que a través del deporte, como una herramienta, podíamos hacer de catalizador social y poder de alguna manera inferir directamente. Particularmente el tema de la violencia y delincuencia, al cual vengo a presentar el proyecto, obviamente la obesidad infantil, el consumo de drogas y la discriminación. Aquí hablo de un punto importante: el papel de la sociedad civil tiene y debe de cambiar.
Ya no podemos estar de brazos cruzados esperando a que el gobierno resuelva todas las situaciones. Creo que hay una oportunidad y nosotros tenemos que tomar un papel más activo. Y en este concepto hablo de revoluciones. Nosotros como sociedades, nosotros en América Latina somos pueblos acostumbrados a hacer cambios a través de las revoluciones armadas. Creo que eso ya no cabe. Ahora las revoluciones tienen que ser intelectuales, tienen que ser de ideas. Y no nada más de ideas, sino pasar del ámbito conceptual al ámbito de la acción. Y aquí hablo que estamos o tenemos que estar interviniendo no nada más los gobiernos, sino la sociedad civil, indudablemente. Doy unos datos duros de por qué decidimos generar programas que tuvieran que ver la aplicación a la prevención a la violencia y al delito. Y bueno, particularmente la violencia y la delincuencia tienen un origen desde el núcleo familiar. Desde lo que los niños nacen con eso, desde lo que los niños viven en esa convivencia, que se replica en la escuela. Ahí tenemos un factor importantísimo porque mucho del tiempo que pasan los chicos es en la escuela. Mucha de la educación que los forma es en la escuela, que obviamente no tiene que ser la responsabilidad inicial porque eso viene desde la familia, pero la escuela tiene una parte importante. Entonces hacía mucho sentido con nuestra filosofía dentro de la fundación. Obviamente se replica en la comunidad. Y debe de ser una estrategia, a mi criterio, que en lugar de ser represiva, en lugar de ser a través de castigos, en lugar de imponer cosas, tiene que ser creativamente formativa. Esa es nuestra visión. Aquí doy unos datos que de alguna forma nos pueden dar una idea general que ya José Manuel hizo en su presentación. Pero aquí hablas de datos que son parte del Programa Nacional a la Prevención a la Violencia y el Delito, que la verdad es que son impactantes. O sea, hoy en día los chicos están inmersos en un ámbito de inseguridad muy grande, al cual tenemos que cambiarlos, y de una forma creativa. El programa, que yo lo denomino Modelo Deportivo de Convivencia, tiene una denominación como nombre Liga Mexicana de Barrios. El concepto de barrio en México es una población con unas características importantes de identidad, con unas características que reflejan en muchos casos un tema importante de violencia y delincuencia. Y lo que estamos ahora desarrollando o por implementar, que es una oportunidad increíble, estamos por arrancar en la delegación Cuauhtémoc, específicamente en el área que a lo mejor algunos de ustedes conocen, en el barrio Bravo de Tepito. El barrio Bravo de Tepito es un espacio que es conocido tradicionalmente porque son bravos, porque pelean el territorio, se dedican al comercio, y ahí la gente no discute, no intercambia ideas, ahí intercambian golpes y ahora balazos, ¿no? Entonces, y que bueno, podrían ustedes imaginarse que un barrio como Tepito, pues a lo mejor está en la Ciudad de México, en un lugar muy apartado, está prácticamente a 2-3 kilómetros del centro histórico, está a 2-3 kilómetros de Paseo de la Reforma, una de las avenidas turísticas más importantes de México. Es decir, tenemos un foco ahí de desarrollo de violencia y delincuencia inmerso en la ciudad y en la comunidad. ¿Qué es la Liga Mexicana de Barrios? Involucra 3 puntos importantes. Es la intervención, en este caso, va a ser en escuelas primarias y secundarias, que involucra un punto particular, que son talleres para alumnos y padres de familia, en donde están relacionados también el personal docente, con temas preventivos a la violencia y el delito. Es generar ese diálogo con ellos como comunidad en un espacio abierto, dentro de la escuela, en donde se dé la oportunidad de que ellos conozcan y desarrollen valores bien interesantes que definitivamente son preventivos. 2, lo que le denomino torneos de convivencia deportiva. Y recalco el tema de convivencia porque lo sustituimos al término de competencia. Aquí lo importante no es ganar, vamos, per se de decir yo soy más que tú. Aquí el tema es convivir. Y lo interesante del modelo es que los equipos, los chicos se inscribirán, no importa la edad, hablando específicamente en el sector, por ejemplo, de una secundaria, no importa mezclar a los chicos de primer año, segundo y tercero, aquí no hay esa diferencia de edad, no hay la diferencia de género. Entonces los equipos estarán formados por niños, por niñas
Y un elemento muy importante, por niños con capacidades especiales. ¿Qué buscamos con esto? Que los niños convivan en actividades como el fútbol, básquetbol, voleibol y atletismo. Con este sistema en donde se enfrentarán con los diferentes equipos, buscamos que los moderadores, es decir, los coordinadores de la actividad, puedan capacitar a los niños, más que en el concepto práctico de lo que es el valor cívico, puedan hacer que ellos vivan y sientan ese valor. Por decir algo, si yo soy un joven de Tepito, que no por eso me rapea así, ese es mi look, pero la gente, si es un joven del barrio de Tepito y es un joven que está acostumbrado, porque así lo vivió, porque así ha crecido, porque así es su familia, a imponer la ley del más fuerte, y tiene forzosamente que convivir dentro de la práctica del deporte con una mujer y con un chico con capacidades especiales, ¿qué va a pasar? Que va a tener que aprender a respetar a la mujer, que va a tener que entender las diferencias que tiene un chico con capacidades especiales, porque aquí lo importante no es el resultado deportivo, sino la convivencia que tengan a través del deporte, y a través de eso se sensibilicen en un espacio de convivencia y en un espacio lúdico. Dirán, bueno, ¿qué pasa después de los que se va desarrollando el torneo? Hay ganadores, por supuesto, es un proceso normal, pero entramos al tercer punto que me parece interesante presentarles, que generamos un consenso. Es decir, aquí no se premia al que más goles metió, al que más canastas anotó, aquí se premia en consenso, que eso es algo que en México nos cuesta mucho trabajo generar un consenso, una unificación de ideas. Se premia en consenso, a decisión y a criterio de la escuela que participó, a un niño que a su criterio crean que haya representado o represente de mejor manera los valores que aprendieron en el torneo de convivencia. Entonces, generamos a un elemento que finalmente estará representando los valores que está aprendiendo. Entonces, ellos pueden relacionar directamente que el deporte les está dejando algo. Ahora, lo interesante de los torneos es que una vez que seleccionemos a esos, en este caso, 9 chicos, ellos tendrán una oportunidad interesante. Les comenté que en nuestro proceso como fundación tenemos 2 áreas, la deportiva, la de competencia a través de la vinculación con la International School Sport Federation, y la parte social a través de estos programas. Lo que haremos es que esos 9 voceros que representan este programa los llevaremos a un evento internacional de la ISF, a que ellos sean visores observadores de lo que existe en ese modelo de crecimiento deportivo, y a que tengan la oportunidad en el Día Cultural de platicar y de exponer su crecimiento y su experiencia a través de este proyecto. Entonces, creemos que para chicos que tienen definitivamente unas limitantes económicas, culturales, el tener una experiencia internacional va a ser interesante. Y lo más interesante es que se van a convertir en modelos a seguir dentro de la comunidad. Queremos, obviamente, hacer una mención en particular a que este proceso no podría llevarse a cabo si no empezar a haber una vinculación, y una vinculación en este caso con gobierno. Nosotros hemos encontrado que existen efectivamente muchas carencias, ¿no? La subsecretaría en la que trabaja José Manuel está haciendo un importante esfuerzo, pero no es suficiente. Entonces, creo que es importante que la sociedad civil se sume. En este proyecto estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Gobernación. La intención es que el modelo se replique y llegue a ser de convocatoria nacional como lo es Glorias del Deporte, y eso va específicamente en un tema multiplicador de alguna forma. Un punto importante, en este proceso de elaboración del programa estamos realizando junto con la planeación el sistema de evaluación de impacto. Aquí creo que es bien interesante, no nada más para el gobierno, sino también para nosotros como aplicadores, que encontremos efectivamente los resultados a través de una evaluación de impacto. Lo estamos haciendo en una categoría experimental,
y buscamos que tengamos los elementos como para poder replicarlo de una mejor manera. Creo que si nosotros nos presentamos con los demás gobiernos, porque esto se tiene que hacer en un cabildeo en cada municipio y demás, pero enseñamos cuáles son nuestros resultados y cuáles son los impactos que se están realizando en la evaluación, tenemos más oportunidad de que este programa pueda estar replicándose. Finalmente, quisiera yo invitarlos a la mayoría de ustedes, que prácticamente, no sé, el 70% son gobiernos, a que vean en la sociedad civil aliados, a que vean que la gente de a pie, que no tiene una representación, estamos interesados en participar en este proceso, que estamos dejando de ser pasivos y necesitamos ser activos. Entonces, yo los invito en ese sentido a que generemos vinculaciones, a que este tipo de eventos se sigan multiplicando, que no quede nada más en el esfuerzo individual, porque algo que nos puede garantizar o que nos puede ayudar en esta aplicación de los programas es que la sociedad civil no está limitada a los procesos y a los tiempos políticos. Nosotros seguimos. Es decir, los programas pueden ser muy interesantes, pero si al cambio de gobierno el nuevo decide no seguir, puede ser excelente y probablemente tener muy buenos resultados, pero termina ahí. La sociedad civil seguimos. Entonces, creo que ahí, en esas diferencias, podemos encontrar nuestra fuerza. Entonces, yo los invito como sociedad civil y como gobiernos a que tomemos una posición activa y a que hagamos que esto se cambie. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me excusan, pero yo nunca he hablado sentado. Yo creo que no soy capaz. Así que, primero que todo, muchas gracias a Pedro, muchas gracias a la institución que nos invitó, que es la Agencia de Cooperación Española. Muchas gracias a todos los que han venido porque nos han dado la oportunidad de conocerlos. Como colombiano me siento orgulloso de todo el trabajo que han mostrado aquí de Colombia. Y yo creo que es la oportunidad más bonita que yo he tenido. Cuando se planteó el programa, nosotros dijimos, bueno, ¿y cuál es el objetivo? El doctor Botero me dijo a mí, ¿y a qué hay que ir allá? Le dije yo, hay que ir a respaldar una iniciativa que hace una institución privada como ICSS, que se asocia con una institución que siempre nos ha ayudado, que es España, y por eso estamos acá por agradecidos y porque creemos que estos espacios son los que necesitamos nosotros, los países latinoamericanos, y España nos ha ayudado mucho a todos los latinoamericanos. Y creo que compartir con España ha sido parte importante del desarrollo deportivo de Latinoamérica. Yo soy usuario, 1999, por el convenio de España con Colombia. Yo tuve la oportunidad de estar en 8 días en formación en San Cugat y también en Madrid. Y ahí me di cuenta que si bien yo fui deportista, no fui campeón olímpico. No fui a unos Juegos Olímpicos como deportista, ojalá. No me quejo de eso, pero el deporte me dio todo. Y lo voy a decir así, yo no nací en un hogar pobre, pero tampoco nací en un hogar rico. Y el que mi hogar fuera pobre o rico no dependió de mí, dependió de mi padre, de mi familia. Y aprecié que lo que hizo mi padre y mi familia fue lo más importante para el futuro mío. ¿Y qué hizo mi padre? Mi padre fue casi descalzo a la universidad. Se graduó de abogado y que en esa época no era fácil. Yo leo las cartas hoy que mi padre deja y le escribe a su hermano, qué pena, hoy no te puedo ayudar, no tengo plata para mandarte para que te puedas desplazar. Todos los antioqueños somos montañeros, somos de un pueblo. Poquitos, la tercera generación fueron los que nacieron en Medellín. De resto, mis abuelos, mis padres son montañeros de pueblos. Y él le escribía a su hermano, no tengo plata para mandarte para que te puedas desplazar a Medellín. Espera que me gradúe. Y ahí nos criamos, 8 hijos, promedio de una familia paisa. 8. Poquitos, muchos, pero podíamos jugar sin tener que llamar a nadie más. Cualquier paseo en mi casa ya era importante.
Así que con esto digo yo no tengo mucho para decir. Yo no creo que yo tenga frases mejores para decir la importancia del deporte. No creo. Yo creo que las han dicho excelentemente bien y por eso creo que en la formación de la red es muy importante. Es para transmitir todas esas frases y para transmitir toda esa experiencia, ese conocimiento que todos han planteado. Yo solamente quiero decir que en el mundo de hoy no es el que sepa, sino el que haga. Ya los coreanos nos enseñaron que no eran los mejores para saber, pero son los mejores para hacer. Son los mejores para hacer teléfonos celulares. Y no se los crearon, no se los inventaron. A veces usan procedimientos no santos, pero prefieren pagar las demandas que quedarse sin hacer los mejores teléfonos. Entonces, el mundo de hoy ya está reconociendo cuál es el valor del deporte. A mí me tocó cuando a los 18 años, mi padre, que no me puedo quejar de él, me dijo, ya no más jugar, a estudiar. Ya se te acabó el jueguito. Creo que fue un error que él cometió, pero creo que el único. Y yo me retiré a los 18 años y me tuve que meter a estudiar odontología y me gradué de odontólogo. Soy odontólogo de profesión, ejercí 16 años de profesor, pero gracias a Dios algo me dijo, estás en el lugar equivocado. Tenés que devolverle al deporte lo que el deporte te dio. ¿Y qué me dio a mí el deporte? A mí el deporte me hizo rico, no en plata, me hizo rico, me hace feliz. Me hace sentir que lo que yo hago es lo que yo quiero hacer. En ninguna otra actividad que había hecho y he tenido negocios, he vendido cosas, he importado. Que no he hecho como buen país, he vendido minisigüí, cofio, lo que sea. Pero el deporte me hace feliz. ¿Y me hace feliz por qué? Porque me hace feliz trabajando para que otras personas tengan la posibilidad que yo tuve. El valor del deporte. Sigamos. Adelante. De aquí, Ave María, o el montañero. Aquí, bueno, no vamos a hablar más de mí. En Colombia, el señor presidente Santos, en su primer gobierno, en campaña, conversando con un amigo, dijo, oiga, ¿por qué no montamos un sistema de competencias? Que valga la pena, que movilice el país, que efectivamente todos los niños tengan oportunidad, gratuito, pero los que vayan ganando, que vayan teniendo oportunidad de figurar, no que tengan que depender de que alguien los lleve, que alguien los traiga, sino que el Estado colombiano, el gobierno, financie esa competencia deportiva. Esa fue la idea y con esa idea fue el número 19 de la iniciativa de campaña. En Colombia los programas de gobierno obligan cuando usted gana y obviamente se puso a la tarea, señor presidente, con el director de Coldeportes, que fue antes del doctor Botero, el doctor Klopatowski, y se diseñó un programa. ¿Qué programa? Un programa que se llama Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas. ¿A quién le pusieron la tarea de las académicas? Al Ministerio de Educación. Entonces crearon unos sistemas de competencia, crear unas competencias académicas hoy con una plataforma tecnológica es muy fácil. Una plataforma plataforma tecnológica, los niños repasan, se inscriben con sus profesores, pero no es para medir lo que saben los niños, que es lo bonito, es para ponerlos a repasar. Un niño con su profesor se inscribe en lenguaje de noveno y empieza la plataforma a arrojarle unos contenidos y él en horas extraescolares va a la sala de computador de su colegio y estudia. Y después de un periodo de estudio, él se inscribe a las competencias. La primera competencia lo dejan ir con el profesor para responder un cuestionario y ahí queda clasificado. Y también el profesor se da cuenta que a veces le toca repasar también. Correcto. Y así van avanzando hasta que llegan compitiendo en la plataforma a ser por sus puntajes los mejores y los van llevando hasta que llegan a una final nacional en Bogotá. En una sala de computadores se televisa todo el programa por el canal estatal y salen los niños compitiendo. Entonces uno se imagina que los niños de Supérate con el Saber son todos de gafas, gorditos, que no saben brincar ni saltar, que porque los que estudian no hacen deporte y los deportes son para los brutos que son ágiles. Y uno encuentra ahí unos niños totalmente distintos. Pero uno encuentra que el campeón de matemáticas del primer año fue un niño de La Mojana Sucre. Y uno dice, ¿La Mojana Sucre?
La Mojana Sucre queda en la sabana acá cerca, pero 6 meses antes en la Mojana Sucre tenían el agua al cuello. Estaban inundados por una emergencia invernal. Y entonces uno dice, ¿y cómo ese niño que viene de la Mojana Sucre ahora es el campeón nacional de matemáticas de 9º grado? Porque en Colombia pensamos que las competencias intelectuales y deportivas no son exclusivas de nadie. Yo creo que lo que necesita la gente es una oportunidad. Y el Estado le toca esa tarea, garantizar el derecho al deporte, garantizar las oportunidades. Por eso este sistema de competencias, luego en el primer año se unió con los Juegos Intercolegiados, que era un programa que en Colombia llevaba 35 años, tiene 3 estrategias: competencias deportivas, incentivos y jornadas escolares complementarias. Es una foto en La Guajira con la población guayú haciendo deporte y la gente dice, ¿cuál deporte? Eso están brincando ahí en la arena. No, nosotros en el programa pensamos que la definición de deporte es la definición correcta que dio el Grupo Internacional para el Deporte y el Desarrollo. Para nosotros eso es deporte. Deporte no es solamente las competencias regladas, deporte es todas las actividades que ellos realizan y las hacemos a través de un profesor. Por supuesto, los niños van compitiendo en esas competencias. Ustedes ven ahí un niño descalzo compitiendo en la pista del Centro de Alto Rendimiento de Bogotá. El niño le dijimos, no, si quiere prestamos unos tenis. No, yo nunca me he puesto unos tenis. A correr con una cosa que no, como un caballo errado, así me dijo. ¿Cómo me van a errar ahora? No, yo corro así. Lástima, pero así corrió, así ganaban, así todos. Es precisamente la realidad de nuestro país. No el que más corre, es el que mejores tenis tiene. Y a veces no es de la ciudad que más programas tiene, y ni a veces el que mejor entrenador tiene. Entonces el programa, como digo, sistema de competencias, incentivos y jornadas complementarias. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar el derecho y tener acceso gratuito. Y hay un sistema de competencias, mire, se lo juro que es igual al de España. Se lo juro que se los copié de allá. Se lo juro, no crean que yo me lo inventé. Yo me leí los alevines, todos esos temas. Entonces, hagámoslo igualito. Entonces primero hay una base, que son la fase intramural. Motivamos a los rectores del colegio para que hagan los interclases. ¿Cómo los interclases? Depende a su capacidad de la escuela, del colegio. Ahí participan en el programa 2.118.657. ¿Cómo lo registro yo? Por una plataforma tecnológica que se creó. Y entonces los rectores del colegio son los que inscriben. No, que deje inscribir al entrenador. No, que cualquiera puede inscribir. No, el rector para que me responda a mí por los datos. Porque el rector sí tiene una obligación. En Colombia un rector tiene una obligación de aplicar datos correctos. Si aplica los datos incorrectos y yo le hago una auditoría, puede hasta expulsarse de ese rector. Entonces yo necesito datos correctos. Luego viene una fase municipal, o sea, se inscriben en el colegio, juegan en el colegio, los campeones van y representan a su colegio en un evento municipal. Ahí hay 506.143. De esos tengo el nombre, la edad, cuánto calzan, cuánto miden y el tema de la pantaloneta y la talla. Esos son los datos que tengo. Entonces a mí me dice el presidente de la Federación de Voleibol, uy, hagamos un programa de promoción del voleibol. Y yo cojo la plataforma y le digo, mire, aquí a estos niños de más de unos 70, de 14 años, están aquí en esta parte. Ahora sí usted mire a ver qué va a hacer. De todas maneras, Coldeportes también tiene un programa que se llama Selección de Talentos. Y ahí es donde damos la información. Luego hay una fase departamental. Y cuando decimos descentralizado, es que el Sistema Nacional del Deporte contempla Coldeportes, institutos departamentales e institutos municipales. Los recursos para la fase intramural los ponen los colegios. Los recursos para la fase municipal los ponen los institutos municipales y los colegios y los padres de familia. Y los recursos para la fase departamental los ponen los departamentos, pero nosotros les hacemos un convenio, les damos dinero de acuerdo al nivel de inscripción. No es que como Antioquia es mejor, entonces le damos más plata. Como Chocó es peor, entonces le damos menos plata. No, ¿cuánto se inscribió mi rey? Casi subsidio a la demanda. Es el criterio para darle más o menos recursos. Y de ahí para adelante, todo lo paga la nación. O sea, la fase regional, la nación se encarga de todos los costos.
Entonces, claro, esto motiva a todo el sistema a decir, si yo logro que mis deportistas lleguen hasta allá, llega un momento que la fase final la van a disfrutar, no la van a sufrir, no la va a sufrir el rector consiguiendo plata, haciendo empanadas, vendiendo algo para ver cómo lleva a los niños que ganaron. Y eso ha motivado a que efectivamente el sistema funcione. Inclusive en la parte internacional, nosotros participamos en los Juegos Suramericanos Escolares, con todos los que hay aquí, con Ecuador, con Paraguay, que es sede próxima en Asunción, correcto, participamos por la posición geográfica de Colombia, gracias a Dios, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares, que vamos a ir a Mérida, Yucatán, correcto. Usted se imagina un joven de esos y nosotros en la página ponemos, vas para Mérida, tienes que llegar campeón. Entonces, eso es la motivación más grande. Porque uno dice, bueno, al final estos jóvenes también tienen un incentivo. El señor presidente de la República va todos los años a la clausura del evento. Y le digo porque no se lo pierde y ya está preguntando que cuándo le toca ir, que él quiere ir, todas las cosas. Porque hay un compromiso. Por supuesto, tenemos un líder, el doctor Botero, en términos de toda la garantía. Y hacemos, ¿qué es lo que tú quisieras? Que cuántas españolas fueran a los Juegos Olímpicos y tuvieran lo mismo que tú tuviste. Y fuera eso, que salieran premiadas. Porque uno dice, bueno, todo niño se merece una medalla. Pues sí, a veces, pero los que hemos estado en la competencia deportiva sabemos que medallas sin competir no genera el estímulo que queremos. Sinceramente no. Pero si usted compite y puede mostrar sus capacidades, qué bueno que se lo reconozcan. 40 millones de pesos, no es que le demos un cheque al muchacho. Él se gana un derecho a tener un crédito condonable para su educación superior. En Colombia, con 40 millones de pesos, se puede estudiar una carrera bien en una universidad muy buena. ¿Qué es un crédito condonable? Que él se lo gana, yo tengo un acuerdo con el ICETEX, a él le reciben el crédito, pero si no termina le toca pagar al que firmó el pagaré, que es el papá. O sea, en Colombia no se regala la plata, y menos la pública. Si tú dices que tienes las capacidades deportivas y por ser buen deportista tienes derecho a estudiar tu carrera, te ganaste el crédito condonable, pero tienes que empezar a estudiar y no atrasarte y no perder, porque si no, te toca devolver el recurso para otro que tenga la oportunidad, las ganas y sea efectivo. Y lo digo porque muchas veces en las becas se perdieron porque la gente se aburre, se sale y como no pierde nada, aquí no se llama beca, se llama un crédito condonable. Estas son las cifras, llevamos 4 años en el programa, empezamos con la mitad de los municipios, que fueron 602, en Colombia hay más o menos 1,100 y pico de municipios. Presidente es muy bueno porque va a la clausura, pero cada que va dice, me hace el favor y me duplican la cifra. Y todo el mundo dice, pero entonces que duplique la plata. Pero nunca pasa, eso nunca pasa. Además, uno tiene que empezar a generar una administración, una economía y al final garantizar. Porque en Colombia, ¿cuánto es la matrícula escolar? 10 millones de niños entre 5 y 17 años. Entonces hicimos un programa grande, bueno, pero apenas estamos llegándole a un 21% de la población. O sea, la tarea es muy grande, la tarea es grande. Yo también he ido a USAID y les he presentado esto. También he ido a la embajada de Estados Unidos y les he presentado esto. Y a donde me lleven lo presento. Pero al final me dijeron en alguien, no voy a decir en qué sitio, me dijeron, no, tenemos $20,000. Yo le digo, más bien démoselo a otro que empieza de más abajo. Correcto. Porque, y es parte de lo que hablamos con el presidente, compromiso total del gobierno, porque esto arranca y esto no lo para. Uno dice, bueno, ¿y quién garantiza que esto siga? La gente. La gente no se va a dejar quitar lo que le sirve. La gente se deja quitar lo que no le sirve o lo que no se maneja transparentemente. ¿Correcto? Entonces están nuestras cifras. En Colombia hay 20,000 instituciones educativas. Ya le estamos llegando a 9,464. En Colombia hay 1,121 municipios. Ya le estamos llegando a 1,119, 99.5% de todos los municipios de Colombia. Y el tema de las jornadas escolares complementarias es más o menos lo que hacen todas estas instituciones. Nosotros lo hacemos en sitios todavía más alejados y que a veces nos encontramos. Nos encontramos en La Guajira, con los Guayú, nos encontramos en algunos otros puntos, pero nosotros también debemos apoyar
esas poblaciones vulnerables y llegarles con un modelo donde hay un profesor que es un muchacho que está en el último año de su carrera, que está prestando como su práctica, y nosotros le pagamos a esos muchachos y con el municipio conseguimos la implementación y los ponemos a hacer deporte, a jugar a 2 horas, 3 veces a la semana. Esta es la inversión. En el primer año pues hubo una inversión de $21,5 millones. Segundo año, ahí va. Como ustedes dijeron, las metas van creciendo, pero la plata tiene que ver de acuerdo a las finanzas de la nación. El presupuesto de Colombia se hizo con $63, el petróleo, barril a $63, llegó hasta la 40. Tuvimos un recorte de 12.500 millones de pesos en el programa. Tuvimos que salir a hacer cosas para que el programa no se cayera. ¿Qué hicimos? Uno, garantizarle los recursos a las regiones. Nunca el programa, la base es la plata en las regiones, es la plata que yo envío a las regiones para que ellos puedan desarrollar sus cosas y estandarizar nuestros costos. Nosotros ya tenemos un estándar, un hotel, un transporte y estandarizarlo y hacer negocios de escala, porque los recursos públicos son fluctuantes y los de toda parte. El problema de la plata es el mismo. El que no la tiene, conseguirla, y el que la tiene, mantenerla o invertirla bien. Pero es el mismo. Yo conozco gente que se suicida porque no tiene plata y gente que se suicida porque tiene tanta que después la pierde, o tiene tanta y no encontró la felicidad. Entonces lo importante es administrarla en beneficio de una meta y tener un equipo, formar un equipo. Yo creo que Supérate Intercolegiados, no un equipo de Coldeportes, que es muy importante, y este es el equipo de Coldeportes, es un equipo en el Sistema Nacional del Deporte. Yo voy cada año a todas las regiones y le digo al director de deportes, ¿de dónde está? El de Barranca. Y le digo, señor, muchas gracias. Y me aprendo de memoria cuántos inscribió Barranca. Y le digo, gracias por inscribir los 2.160 niños. Vengo en nombre del señor presidente, del doctor Botero, a darle las gracias. Pero dígame una cosa, ¿cómo fue después la atención de los niños? Porque al final el tema de mercadeo y el tema de todo es, somos unos generadores de, digamos, de esperanzas, de cosas, pero al final nos tenemos que medir como si es satisfactorio lo que hacemos. Entonces es un programa que se controla desde ese punto de vista con ellos. Y esto todo está en las redes sociales. Hay tweets donde dicen, ojo señor presidente, le están robando la plata. Y ahí lo ponen, le están robando la plata. A mí no me ha llegado el incentivo. Y yo le contesto, mire, soy Juan Carlos Peña, soy el encargado del programa, dígame usted en qué deporte y en qué ganó. Me dice, mi hija ganó en ajedrez y tiene 7 años, y eso no está en el programa. Yo le pongo, no señor, no sé en qué competencia ganó su hija de 7 años en ajedrez, pero no está el programa. Pero estamos abiertos, nos llegan, como digo yo, madrazos, pero también nos llegan reconocimientos de la gente del común que dice, con esto mi hijo ha tenido una oportunidad. Estamos en la tarea de incluir más las mujeres, pero vamos en un buen ritmo, 40% de participación. Creamos el porrismo como deporte, cheerleader, porque según una investigación que hicieron en Escocia, que llevan muchos años haciendo estos programas, las niñas no entran porque hay unas que no les gusta sudar, como a ti no, a otras que les gusta sudar. Y ellos hicieron una experiencia con los cheerleaders y les funcionó. A mí también, 7.000 nuevas niñas entraron a porrismo, que no iban a entrar a nada. Y yo las mimo como un día porque a les gusta es pintarse, tomarse fotos, y les ponemos a hacer esquemas simples, pero las jalonamos. Y muchas de esas esperamos que pasen a otro deporte. Mil y mil gracias por la atención. Muchas gracias, Juan Carlos, por tan excelente exposición. A continuación, Pedro José Rodríguez, de Nicaragua. Él lleva 36 años como miembro de la Policía Nacional de Nicaragua, es abogado y notario público y lleva 9 años trabajando con jóvenes. En esta oportunidad nos va a contar sobre el programa de prevención de la violencia juvenil con énfasis en el deporte. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer al equipo organizador por tan importante evento, pero también agradecer a ustedes por permitirnos compartir un poco la experiencia de la Policía Nacional de Nicaragua
en lo que es el tema de la prevención de la violencia o atención a jóvenes en riesgo social con dificultades conductuales, aprovechando el deporte. Por lo general estamos acostumbrados a ver al policía reprimiendo, ver al policía aplicando una multa de tránsito cuando tal vez no se ha cometido una infracción. Pero jamás vemos a los policías haciendo una labor de atención y platicando con los jóvenes para inducirlos por el camino correcto. En el año 1990, cuando comienzan las grandes deportaciones de jóvenes de Estados Unidos hacia Centroamérica, y de lo cual Nicaragua no se escapó, los presidentes y los directores de gobernación se reunieron en aquel momento para formular los famosos planes mano dura y super mano dura para la prevención de la violencia en los jóvenes. Nicaragua no se sumó a esa posición y no optó por la mano dura, de la super mano dura, sino que optó por la mano amiga de atención a los jóvenes. Y está plenamente demostrado que esto ha dado mejores resultados en nuestro país, y no lo decimos nosotros, lo dicen agencias internacionales, que Nicaragua es el muro de contención de las maras y pandillas en Centroamérica. Gracias a Dios no tenemos el problema que tienen nuestros vecinos, y lo decimos con propiedad. Lo decimos con propiedad. Un poquito de información de Nicaragua: 130.668 kilómetros cuadrados. No llegamos pero ni a la 9ª parte de lo que tiene Colombia, que es grandísimo. Tenemos una población de 6.100 habitantes, 70% entre las edades de 14 a 30 años, una población joven. El 52.7% son mujeres, el 48.3% somos hombres. Hay más mujeres que hombres en Nicaragua, así que te invitamos. Pero les decía que en Nicaragua no hay maras ni pandillas juveniles vinculadas al crimen organizado. Y muchas personas nos preguntan por qué. Ya lo vamos a ver, y no se lo voy a contar yo, sino que vamos a ver un video donde es la misma población la que dice el por qué tenemos estos niveles nosotros de seguridad en Nicaragua, donde hemos logrado con esa responsabilidad compartida, donde participa todo el tendido territorial, todos los sectores organizados, trabajando con la Policía Nacional. Desarrollamos acciones policiales, hay participación ciudadana, la participación de las instituciones del Estado y los programas de gobierno, que estos generan satisfacción ciudadana. Esto ha permitido que en Nicaragua, en el año 2012, nosotros teníamos 14 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el año 2014. Esto no es un trabajo solamente de la policía, este es el resultado del trabajo que desarrollamos con todos los sectores organizados, y en especial la comunidad, trabajando con la Policía Nacional en la atención a los diferentes programas. Atendemos la prevención primaria para promover el desarrollo integral de los jóvenes, de las niñas, los niños, los adolescentes, en función de que estos no se vean inmersos en lo que es hechos delictivos o generando violencia. Aquí desarrollamos 3 programas que son muy importantísimos. En primer lugar, lo que es el manejo y control de las emociones con niños de preescolar. Lo desarrollan docentes del Ministerio de Educación para que los niños aprendan a controlarse desde temprano y no miremos las cosas que se cometen en ocasiones cuando se le pregunta a un joven por qué lo hiciste y lo único que hace es tomarse de la cabeza, dice, no sé, no recuerdo. ¿Se controló ese joven? No, no se controló. Desarrollamos programas también como policía. Vamos a los colegios, a lo que es
la educación para prevenir el uso y abuso al consumo de drogas. Las drogas hacen daño. Las drogas están asociadas con la violencia y con el crimen. Entonces vamos, oficiales de policía debidamente capacitados por expertos internacionales a impartir 6 clases en los colegios de primaria a los adolescentes de 3º, 4º, 5º y 6º grado, 1º, 2º año, se dan 10 clases, pero ahí vamos los policías uniformados a impartir estas clases. Y es un excelente vehículo para que los jóvenes miren con respeto hacia la autoridad. Hay 2 cosas que son muy diferentes. Una es que le teman a la autoridad, que le tengan temor, y otra cosa es que respeten a la autoridad porque se ha ganado ese derecho con su actuar. Atendemos también a adolescentes de primaria y secundaria con los programas para prevenir el ingreso a las pandillas y a los grupos en riesgo. Aquí también somos policías los que vamos a los colegios. Tengo experiencia porque también imparto el programa de prevención al ingreso a jóvenes en riesgo, donde son 10 clases en secundaria y 6 en primaria, y nos encontramos posterior de las clases con otros alumnos que han tenido conocimiento del programa y nos preguntan, mire, oficial, ¿y cuándo va a llegar a mi colegio a dar la clase? Vamos a hacer la coordinación con tu director entonces. Sí, necesitamos que lleguen a dar la clase en la hora de matemática. ¿Ya? Porque no quieren recibir la hora de matemática. No vamos a usar la hora de matemática, vamos a usar la hora de moral y cívica. No, es que esa clase es fácil, sí, pero ahí es donde vamos a introducirnos nosotros, y así nos encontramos con jóvenes, miren, que respetan mucho la autoridad a través de estos programas preventivos que desarrolla la Policía Nacional. Y dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver el deporte con estos programas? Ya vamos a hablar un poco sobre lo que es el deporte también. Entonces, anualmente la Policía Nacional de Nicaragua desarrolla planes de intervención psicosocial comunitario en los barrios donde hay mayores dificultades conductuales con los jóvenes. ¿Cómo sabemos cuáles son esos barrios? En asambleas la comunidad nos dicen, miren, hay que atender el barrio tal porque ahí los jóvenes están dando muchos problemas. Entonces, en coordinación con la misma comunidad, con los padres de familia, seleccionamos al grupo de jóvenes que vamos a atender durante el año, por decir algo, 2015, en el barrio X, Ciudad Sandino, en Managua. Una vez seleccionados los jóvenes, a través del deporte que ellos juegan, puede ser la bola de calcetín, puede ser el softball, el béisbol, entonces los insertamos a ellos a actividades con la policía. Luego vamos a capacitaciones sobre liderazgo, autoestima, resolución de conflictos, convivencia pacífica, que permita a los jóvenes darse cuenta que ellos pueden vivir en sociedad, que ellos pueden vivir en comunidad, que pueden jugar, que pueden trabajar. A través del deporte promovemos valores. Luego tenemos que atendemos el mayor problema en Nicaragua, y me supongo que los países de América del Sur, México también tienen sus problemas con las adicciones. Entonces el mayor problema que tenemos es con jóvenes que son consumidores, que son enfermos de las adicciones. Este tema lo trabajamos con el Ministerio de Salud como un problema de salud. Entonces la policía lo detecta, lo llevamos al Ministerio de Salud, y si el joven tiene voluntad de salir de ese problema, entonces lo llevamos también a los centros especializados de atención a las adicciones, donde la Policía Nacional tiene convenios de colaboración con los centros de atención. Si el familiar lo lleva por su cuenta, paga. Si la policía lo lleva a través de un proceso, ese joven no paga ni un solo 5. Entonces la familia nos busca a la policía para ayudar a los hijos que tienen problemas de salud. Luego tenemos que también la Policía Nacional de Nicaragua tiene un centro de formación para jóvenes con dificultades conductuales. Es un centro de referencia en Centroamérica, donde atendemos 200 jóvenes anualmente de la capital. Ya tenemos oferta, gracias a Dios, de la Unión Europea y de AESIS, que nos van a construir otro centro en Broomfield y uno en Bilwi, donde hay problemas de adicciones. Estos centros son, el 50% pone la cooperación extranjera y el 50% lo pone nuestro gobierno. ¿Qué carreras técnicas ofertamos nosotros como policía en estos centros de capacitación? Aquí los jóvenes que tienen, los líderes que tienen mayores problemas, los llevamos a estudiar
belleza, panadería, electricidad domiciliar, sastrería, mecánica, pero además miramos como eje transversal lo que es el deporte y la cultura. Algo muy importante es que este joven no solamente va a salir en el mes de diciembre con un diploma, que él es técnico en computación. Aquí la empresa privada, cumpliendo con su responsabilidad social empresarial, nos apoya en primer lugar en las pasantías y posiblemente en dejar que este joven se quede trabajando en esa empresa. También el Estado de la República de Nicaragua aporta con plazas para estos muchachos. Entonces lo importante, como les decía, no es solamente que el joven estudie, sino que también cambiarles la actividad que ellos desarrollaban por completo. En vez de que anden en la calle, que estén trabajando. Y ahora los dejo con el video que nos dice mucho de lo que les pueda decir Pedro a ustedes en esta conferencia. Luis y Heguar son dos jóvenes que no se conocen, pero que sí tienen mucho en común. Ellos decidieron avanzar en el camino y dar un paso importante en sus vidas, acompañados por la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional, que desde hace 10 años trabaja de forma incansable y comprometida con los jóvenes en alto riesgo social. Ese seguimiento que lo hicieron nos salió muy bien porque éramos personas que estábamos en riesgo y además de eso tenemos algo para llegar a hacer algo en esta vida y no estar siempre apartados de la comunidad y del país. Así estamos con el país y tenemos una carrera que sacar adelante de asuntos juveniles que lo ha logrado y lo ha dado esa oportunidad. Un día que iban a hacer una relámpago aquí, entonces ellos me dijeron pues si le ayudaba y me puse a ayudar. Y me dijeron que si no quería estudiar en asuntos juveniles, que les daban una oportunidad en el centro para poder aprender algo. Y les dije que sí, que me apuntaran y comencé a estar trabajando con ellos, a las actividades que ellos hacían, yo participaba. Es más, fui al campamento también. La oportunidad inicia en un plan de intervención en el que los oficiales, psicólogos y trabajadores sociales de la especialidad llegan a los barrios vulnerables, establecen vínculos estrechos con la comunidad, identificando los problemas priorizados y activando a la población en acciones de respuesta. Una vez de que nosotros ya tenemos, ¿verdad?, esa cantidad de jóvenes y padres de familia, ¿verdad?, captados dentro del plan de intervención, hacemos reuniones, ¿verdad?, siempre de concientización, hacemos actividades deportivas, recreativas, culturales, como festivales juveniles de canto, danza, baile, campamentos juveniles al T6, también aquí en Carretera Masaya. Hacemos un sinnúmero de actividades con el objetivo de sensibilizar y cambiar la mentalidad de los jóvenes de una actitud negativa a una actitud positiva. Para realizar ese cambio es preciso conocer la historia personal de los jóvenes y creer en ellos, a como ocurrió con Heguar, que actualmente cursa la carrera técnica de mecánica automotriz en el Centro Juvenil Juventud de la Policía Nacional. Yo vengo con un propósito aquí a seguir adelante, no quedarme atrasado, no estar siempre dispuesto en algo mismo, que estar tal vez así en la casa haciendo nada, que mi papá y mi mamá me estén manteniendo. Ahora tengo pensado salir adelante, trabajar, estudiar, superarme yo mismo e independizarme. Ya de la edad de 15 años se me metió a la piedra. Anduvo como año y medio en la piedra, pero pues gracias a Dios él solito se salió. Él solito se salió. Y después lo agarró este capitán, pues, y me le ha ayudado bastante porque me lo ha metido a actividades, pues. Se le ha ido quitando la vagancia que tenía antes. Me siento feliz porque ya no tengo ese problema de estar pensando que anda en las calles. Ahora él viene a las 5 de la tarde, se va un rato a la cancha y a las 8 de la noche ya está aquí acostado. Yo creo que el cambio ha sido excelente y ha influido en los jóvenes
incluso en los padres de familia, porque las escuelas que han hecho aquí, las escuelas de valores, han influido tanto en los padres de familia como en los jóvenes, digamos, en la manera de trato, en la manera de cómo corregir a sus hijos, ha influido mucho. Aquí hemos trabajado duramente, porque hemos formado a madres, tuvimos una escuela de padres, con los jóvenes que los agrupábamos en ciertas esquinas donde los encontrábamos allí, les planteamos la situación, nosotros comunicábamos con ellos. No muy lejos, en el distrito 7 de Managua, precisamente en el barrio Israel Galeano, Luis, quien culminó la carrera técnica de barbería, también en el Centro Juventud, ha crecido, es diferente, ayuda en su casa y tiene una mejor actitud. Al inicio este joven estaba un poquito esquivo, ¿verdad? Cuando le decíamos que íbamos a una actividad, pues tenía un poquito de temor, porque se pensaba que lo íbamos a obtener algún tipo de información para encontrarle a él, ¿verdad? Pero después fue cayendo en un proceso de sensibilización y se fue involucrando más en las actividades y posterior, pues, él es uno de los primeros que está cuando vamos a hacer actividades, llegó al centro, aprobó y ahora ahí tiene un cambio muy sustancial, ¿verdad? Positivo. Sí, antes él se mantenía en la calle, con bastantes muchachos ahí agrupados en las esquinas. Ve, y cualquiera podía decir, ve, y ¿qué están haciendo esos jóvenes ahí? Nos irán a robar, qué sé yo. Pero hoy en día es diferente porque lo vinieron a visitar pues los del centro juvenil, la policía, y él pues ingresó ahí y ahora pues tiene un mejor futuro, una carrera para él, para el bien de él y para el bien de su familia. Luis ha cambiado, es un muchacho que ha estado aquí, ha venido a la iglesia, ha estado en las esquinas y ahora lo miro diferente, más grande y con una mentalidad de superarnos. Antes no la tenía, pero ahora sí, quiere llegar a ser alguien en la vida. ¿Ves? Y gracias a Dios pues que Dios tocó el corazón de la policía, del gobierno, y le diría a Luis que luche por su sueño. Si él quiere llegar a ser alguien en la vida, tiene que luchar. La historia de este joven es otro ejemplo de sacrificio y motivación que deja huella y pone en perspectiva los avances alcanzados con la juventud a través del modelo de atención. ¿Qué pensaste cuando ya te dijeron, ya culminaste? Sí, bueno, yo me sentí alegre porque dije, bueno, saqué mi curso y de eso voy a trabajar para mantenerme, dije yo. Así como te había entrado al principio, yo tenía que luchar porque de nada me iba a servir de ir solo y salirme y nomás. Ahí mismo fui en el Iván a hacer mis prácticas y ahí mismo me quedé. A él le gustaba ir a estudiar. Él se levantaba temprano, desayunaba, yo le hacía el desayuno. Él lavaba su ropita y se iba, porque nosotros somos pobres y Luis con un pantalón pasó todo el año. Con un pantalón. No me da pena decirlo. Yo me siento orgullosa y él también porque ya es un avance para él. ¿Ah? Y yo me alegro también, porque yo no le iba a pagar un curso a Luis. ¿De dónde yo? La vida de estos jóvenes se ha transformado en un proceso donde desaprenden lo malo y focalizan sus aspiraciones, sus fortalezas. Demuestran con su dedicación y compromiso que con la ayuda precisa, ellos pueden construir su futuro, estudiar, aprender y vivir lejos de la violencia y las drogas. Hemos tenido resultados, grandes resultados, y se ve el cambio incluso en la calle de jóvenes que ya no están perdiendo su tiempo en esquina, que ya no están tomando. O sea, hay un cambio. Sí, no vamos a negar ni vamos a tapar el sol con un dedo de que todos van a estar en su casa o todos van a estar acá, no. Pero los muchachos que llegan a ingresar acá, nosotros vemos el cambio y a veces, como dicen, con que cambien 5 o 6 es un gran logro, es muy importante. Acá no tal vez debe de ser el profesor experto en una determinada materia, sino que sepa llegar al muchacho, sepa comprender al muchacho, sepa entender el muchacho, ya que sabemos que estos muchachos, la mayoría de estos muchachos vienen de hogares con problemas de familia, disfuncionales. Y acá los muchachos se abren con el docente,
platican en confianza, a veces hasta lloran contando todas las cosas que a ellos allá en su hogar suceden. Es el testimonio de dos vidas que han dado un giro de 180 grados, gracias a la mano extendida de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Asuntos Juveniles, y que se entrelaza de forma contundente en los barrios y comunidades del país, construyendo esperanza y futuro en la juventud nicaragüense. Estos programas están dirigidos a los jóvenes en mayor desventaja social, donde hay más problemas, y ha dado resultado a la Policía Nacional de Nicaragua. Tengan la plena seguridad que anteriormente ustedes se movían por un barrio que se llama el Jorge Dimitro en Managua, o preguntaban, ¿de dónde es usted? Del Jorge Dimitro, y ya le decía el otro, agarrate la cartera. Ahora ese estigma se ha ido quitando gracias al trabajo de la policía con la comunidad y todas las instituciones. Pero también tenemos el apoyo de AESI y la Junta de Andalucía, que nos han apoyado también en capacitar a estos jóvenes que estaban en el territorio haciendo nada, personas de la altura de don Francisco López Servio de España han venido a Nicaragua a capacitar a jóvenes que les gustaba el deporte en técnicos deportivos, en entrenadores deportivos, en cursos de seguridad y salud deportiva y además en arbitraje. Pero formamos árbitros sociales, formamos técnicos sociales. ¿Cuánto nos cobra un árbitro para ir a un juego de fútbol 5 por una tarde? Cobra 200 Córdoba. Ahora, estos árbitros cobran 50 Córdoba. Estamos llegando a más jóvenes a través de estos árbitros, de estos técnicos. Hemos logrado hasta este momento capacitar a 220 personas como árbitros, como entrenadores y como técnicos en 3 cursos, un seminario y 326 horas que han impartido expertos internacionales apoyados por AESI, la Junta de Andalucía, y los que ahora están trabajando ya en 3 escuelas de fútbol en Managua. Escuelas de fútbol, a diferencia del compañero de Colombia, a diferencia de los compañeros de México, nosotros no buscamos talentos, buscamos a través del fútbol promover valores, formar con valores, ser nosotros los moderadores, tanto los policías como los técnicos que tenemos ahí en esos lugares. Y en ese sentido también estamos capacitando al resto de policías a nivel nacional, porque la población no puede ver 2 policías. Tenemos que hablar todo el mismo lenguaje de gobierno. La orientación del jefe supremo de la Policía Nacional, del comandante Daniel Ortega, es que todos atendamos correctamente a toda la comunidad y en especial a las mujeres y a los niños, a los adolescentes, para ir cambiando patrones educativos. Y eso lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Educación. Tenemos 80 niños y niñas en cada una de las escuelas. Ellas funcionan 2 veces a la semana. Y los técnicos que anteriormente nos cobraban una gran cantidad de dinero, hoy nos cobran 100 Córdobas por cada sesión de trabajo. Y eso gracias a la cooperación española, que está haciendo mucho en Nicaragua. Tenemos también campañas de promoción y comunicación social, donde los medios de comunicación también apoyen esta labor de la Policía Nacional, que no solamente saquemos lo malo, sino que también divulguemos todas las cosas buenas que hacen los jóvenes. No todos los jóvenes hacen cosas malas. Y muchas veces decimos, mencionamos países, y yo les garantizo que no todos los jóvenes son con conductas incorrectas. Es una cantidad de jóvenes que los podemos atender y los podemos también sacar de esa situación. Hay otra situación con el joven que no entiende, entonces ahora va la labor de inteligencia, la labor de droga, y ese sí lo vamos a reprimir. Pero tratamos de agotar todas las oportunidades para que ese joven se inserte a actividades positivas. Y luego tenemos acompañamiento, sistematización de todo lo que hacemos. Vamos a poner a la orden de ustedes la página web de Asuntos Juveniles, que ahí la tienen reflejada en la presentación. Ahí pueden encontrar mayor información, además videos sobre las escuelas de fútbol, videos sobre lo que son
si me apoya aquí, cuando reúnen los jóvenes, las competencias, donde tenemos tanto de damas como de varones, competencias aquí, o ligas de damas y ligas de varones, ¿ya? Entonces, todo esto es un excelente resultado de trabajo de la Policía Nacional, pero a través de toda esta labor, la Policía Nacional ha logrado que 11.202 jóvenes desde el año 2002 hasta el 2013 hayan firmado un acta de no más violencia. ¿Qué pasaría si esos jóvenes estuvieran dando problemas en la comunidad, dando problemas en sus casas? Tuviéramos tal vez los mismos niveles de inseguridad de otros lugares. Sin embargo, ellos han aprovechado la oportunidad que le da la Policía Nacional. Y en relación al Centro Juventud, del año 2012 al 2014 han egresado 435 jóvenes graduados en las diferentes carreras técnicas. De estos, 238 están laborando en lo que ellos aprendieron. 139 continúan estudiando ahora en la universidad, terminando la secundaria. 13 tienen proyectos donde la empresa privada nos ha apoyado para que ellos tengan sus salones de belleza, talleres de manualidades, talleres de reparación de celulares, barberías, en función de que los jóvenes también le den oportunidad de trabajar a otros jóvenes, ¿ya? Entonces, esto es muy importante y tenemos muchachos que ni la misma familia los quería y hoy son el sostén de la familia, que es muy importante. La prevención terciaria también la desarrollamos con los jóvenes que están con medidas alternas a la privación de libertad. Los jueces nos los reúnen mensualmente para que los capacitemos como policía. Hacemos encuentros deportivos con los 78 jóvenes que están en el sistema penitenciario nacional presos por delitos relevantes, jóvenes que oscilan en edades entre 16 y 18 años. Damos seguimiento a las medidas alternas que dictan los jueces, pero además ejercemos control sobre 232 exmareros que viven en Nicaragua. De estos hay 3 hondureños, 2 salvadoreños. El resto son nacionales que estuvieron vinculados a maras y pandillas en el extranjero, pero que en Nicaragua están trabajando 7 de ellos como pastores evangélicos. Hay 12 que cometieron delito y están detenidos, y 2 que las drogas los absorbieron. Pero es muy importante el trabajo que desarrollamos con ellos, porque lo que hicieron en el extranjero, ahí se queda. Estamos desarrollando 2 campañas que son Nicaragua libre de armas y Nicaragua libre de drogas. Cierro con este mensaje del presidente de la República que dice: trabajemos entonces con fortaleza, con una dignidad que lo da la conciencia, que lo da la ética, que lo dan los valores con los que se ha formado a sangre y fuego esta Policía Nacional. Fortalezcamos entonces esos valores y principios con que fuimos formados los y las policías nicaragüenses. Cerramos con un videito de 30 segundos. Que nadie golee tu vida. No dejes que la droga y la violencia te derroten. Jugar para ganar, este sí es mi rollo. En la vida y en la cancha, debes escoger de qué lado estás. Joven, tus sueños valen la pena. Únete a la campaña Este sí es mi rollo. Cero delincuencia, cero drogas, cero rejas. Un mensaje de la Policía Nacional y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Gracias a todos y a todas. Bueno, pues respondo. La verdad es que no ha sido fácil. Lo primero que hicimos fue acercarnos a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga. Y a través de estas 2 instancias buscar el apoyo con los equipos. Honestamente te voy a decir que no ayudaron mucho, porque tienen otras prioridades. Entonces, me gustaría decirte que se involucraron al 100% y que todos los equipos están. No es cierto. Lo que nosotros hicimos fue ir equipo por equipo y buscar que el exfutbolista de la academia fuera de preferencia nacido o que hubiera vivido en esa comunidad. Porque entonces hay un arraigo en la colonia y hay un arraigo con el sitio. Por ejemplo, en el Pachuca, el entrenador es Gabriel Caballero, el argentino mexicano, que jugó en el Pachuca muchísimos años. Entonces, él es el entrenador y él tiene una gran vinculación con el equipo. Entonces, él nos ayudó con el club para que pudieran ir constantemente a las instalaciones, boletos gratis,
Y así lo hicimos con algunos estados, algunos funcionaron mejor que otros. Todos los futbolistas cobran, porque es un trabajo de tiempo completo. Pues no tendrían por qué no cobrar. Es trabajo y ellos están de lunes a viernes, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Son exfutbolistas que algunos de ellos, no quiero decir que cayeron en desgracia, pero pues ya no tienen la fama que tenían antes. Y no se prepararon y algunos no tienen negocios. Y se vuelve también esto un sustento para ellos. Entonces, no era la intención del programa, pero de manera indirecta logramos dignificar también a estos personajes que se sienten una vez más útiles y queridos por la comunidad. Entonces, no solo beneficia a los jóvenes el proyecto, sino también beneficia al gremio de los futbolistas, sobre todo cuando ya uno está en la edad del retiro, pues que ya pierde todo, pues todo atractivo, ¿no? Entonces, fue un doble ganar con el proyecto. Hacerle 2 consultas. Uno, ¿cuáles son las estrategias de mantenimiento que tienen ustedes para que se mantengan estos espacios públicos recuperados? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las alianzas que tienen o cómo mantienen esto? ¿No es cierto? Y el segundo, ¿quién articula toda la oferta programática en estos espacios ya recuperados? Gracias. No, pues muy buenas preguntas. Nosotros publicamos año con año los lineamientos del programa de prevención y ponemos ciertas reglas para el ejercicio de los recursos. Porque imagínense que es un programa nacional, pero que trabaja con los estados y con los municipios. Entonces la coordinación en los 3 niveles de gobierno es muy complicado. Nosotros tenemos un federalismo no tan independiente como el de ustedes, ¿no? Nosotros todavía hay una relación ahí no de subordinación de los estados, pero sí de una relación un poco más dura. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo con los gobiernos locales, publicamos los lineamientos y les decimos cómo es que deben de gastar. Por ejemplo, no pueden gastar más de 30% del recurso en obra pública, porque tampoco queremos que hagan solo obra pública, porque justamente sirve para vestir a los políticos y no necesariamente a los proyectos de cohesión social. Entonces tienen un límite para la obra pública. No queremos que hagan grandes obras, como usted dice. Preferimos que remodelen la cancha de fútbol que ya está, que es en la que juegan los jóvenes y es de tierra, y que le pongan pasto, ¿no? O que le pongan los baños en la cancha que ya existe, o que hagan una casa, la conviertan en un centro comunitario. Y eso es mucho mejor para que se apropie la gente del proyecto, no una gran obra que luego pues, no sirve para nada. Nosotros obligamos a los municipios a que nos presenten un diagnóstico participativo al principio del año. Entonces el municipio tiene que salir a la calle y hacer un diagnóstico de las problemáticas y de las necesidades de los barrios con la comunidad. Y una vez que nos presentan ese diagnóstico, nosotros ya les podemos dar el recurso. Para tener certeza, no siempre la tenemos, pero tratamos de que las decisiones que se toman sean las que requiere la comunidad y no les construyamos una cancha de básquetbol donde quieren jugar fútbol, ¿no? Y una biblioteca donde quieren un centro comunitario. Eso es lo que hacemos. Y para manejar los espacios públicos, eso nos cuesta más trabajo, porque quien es dueño del predio normalmente es el municipio o el estado, pero nosotros no. Entonces nos cuesta mucho trabajo exigirle al municipio que tenga proyectos de largo plazo. Una de las estrategias que hemos usado es sumar a las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, ahorita que hablaba de cultura, tenemos un proyecto de Voces por la Paz que capacitamos a profesores de música y les damos el equipo. Entonces en una colonia pobre llega el saxofón, el clarinete, el violín, ¿no? Instrumentos que nunca antes habían visto en vivo. Y esos instrumentos, la propiedad es de la organización, porque si se los damos al municipio, en 3 años se desaparecen. Entonces, en la manera en la que involucremos a las organizaciones, podemos buscar un mayor, una incidencia a más largo plazo. No es fácil, pero es el objetivo que nosotros nos trazamos y es lo que nosotros le exigimos a los gobiernos locales, que sumen a las organizaciones de la sociedad civil. No sé si respondí a la pregunta. El chico de Paraguay creo que levantó la mano, ¿no? Sí. Igual, perdón, me gustaría agradecer, ya que me dieron la posibilidad a los disertantes, me llegó mucho la exposición de cada uno y me quedo con eso justamente, ¿verdad? La cooperación entre el sector, digamos, social, las ONGs
y el gobierno. Sería muy interesante llegar a esa unión. Gracias. La chica de acá de Colombia. Bueno, en primer lugar, felicitar a los 4 ponentes. Tengo 2 preguntas. Una específicamente para Pedro. No quiero ser abogada del diablo, yo respeto mucho a la policía, he trabajado con ella, pero también entiendo que a veces el límite entre joven en riesgo y joven delincuente es muy difuso, ¿cierto? En una sociedad como la latinoamericana es muy difuso. Entonces, un poco cómo es el trabajo cuando ustedes llegan a una comunidad, cómo convocan a los jóvenes y cómo los jóvenes no sienten que sea una amenaza, ¿no? Porque en algunos casos es claro que se da, o sea, no nos digamos mentiras, hay pandillas. Lo que pasa es que me llamó la atención leer que decía que en Nicaragua no había pandillas, pero efectivamente las hay, ¿no? Bueno, esa es una pregunta entonces adicional. Y la segunda es, ¿qué pasa con los jóvenes que están delinquiendo? Pero digamos que, o delinquiendo no, que están en el riesgo y esa frontera es muy difusa. ¿Cómo hacer un trabajo preventivo de prevención secundaria? Y cuándo o en qué momento ustedes asumen un rol distinto que tiene que ver más de pronto con individualización o ya con otro tipo de reparación a ese hecho delictivo. Y la otra pregunta es también para felicitar a José Carlos, que me gustó mucho también el programa y la ponencia que hizo. Y un poco es también para que nos comparta tal vez cómo ha sido el trabajo con familia, porque en nuestro caso particular las cosas más complicadas ha sido vincular a la familia. A veces se convierte en un cuello de botella hasta el punto de uno decir, si no puedo trabajar con ellos, hago lo máximo, pero si no a pesar de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo dar ese salto? O de pronto si ustedes tienen la misma dificultad o qué estrategias han generado para resolverlo. Gracias. Gracias. ¿Cómo los identificamos? Yo explicaba, en Nicaragua lo más importante es el control social, la participación de la comunidad, ¿ya? Las familias, los líderes religiosos, los líderes comunitarios y todos. Entonces, en conjunto con ellos identificamos el grupo que está en riesgo. Pero además, la Policía Nacional tiene una categorización, que es una disposición policial, donde está el límite entre lo que es el joven en riesgo social y lo que se considera joven delincuente o pandillero. Nosotros cometimos un gran error hace 8 o 10 años, y es que si un grupo de jóvenes estaba en una esquina y se enfrentaba con el otro por alguna situación, los considerábamos pandilleros. Y en este sentido logramos identificar a 202 grupos involucrados en pandillas. Pero después, haciendo visitas a muchos lugares, nos dimos cuenta que para que se constituya una pandilla debe haber una estructura. Y aquí voy a hacer propias las palabras de la doctora cuando dijo ayer que no quería escribir sobre las pandillas para no dar más información. Entonces, después nos dimos cuenta que esos jóvenes no eran pandilleros, que eran jóvenes que por alguna situación se agrupaban para enfrentarse, ¿ya? Y que incluso llegaron hasta usar armas artesanales. Pero a través del trabajo que desarrolla la Policía Nacional, estos jóvenes entregaron las armas y se insertaron. Yo le explicaba también qué pasa con el joven que está cometiendo delitos. Si nosotros hablamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces con él y el joven no entiende y la comunidad nos dice que está cometiendo delitos, entonces ahora va la inteligencia a trabajar con este joven y va preso. Nosotros no somos, no permitimos o no somos permisibles con las actividades que ellos cometen. Creo que ahí le doy respuesta a su pregunta. Ok, gracias. En el caso de la participación en las familias, tenemos que comprender que la estructura familiar en estas poblaciones no es precisamente la más estructurada. Estamos hablando de familias desintegradas, estamos hablando de muchas familias en donde la mujer es la cabeza y el soporte económico, y eso complica efectivamente la situación. ¿Qué hemos hecho nosotros desde la parte de la sociedad civil? Definitivamente la estrategia es el acercamiento. O sea, a través de los líderes de la comunidad nos estamos acercando con ellos, estamos haciendo muchas visitas a lo que se conoce como espacios específicos de las vecindades, que son espacios donde en un predio hay muchas viviendas. A través de los líderes sociales nos hemos acercado y nuestra bandera es que somos sociedad.
No somos gobierno que llegue a ser un tema de impostar algo, sino que platicamos en las necesidades. Y eso nos ha ayudado mucho en el ámbito de generar la confianza. Entonces platicamos de un igual a un igual y eso nos permite que la gente entienda que somos una sociedad como ellos y que estamos involucrados en sus necesidades porque los estamos escuchando. Ese es principalmente nuestro tema, de sensibilizarlos a través del contacto directo con ellos. Un momentico, Nadia. En realidad una presentación excelente. Una pregunta para José Carlos, y quizás sea una pregunta un poquito técnica, pero mirando los valores que ustedes pusieron, me encantó, bueno, el tema de perseverancia, nacionalismo, compañerismo, humildad. Son valores que cuando Aganar diseña las ideas de los 6 valores, en realidad nos enfocamos cuáles son los valores que los jóvenes pueden utilizar en la vida y en el mercado laboral, ¿verdad? Porque es un tema de inserción laboral. Entonces me gustaría entender un poquito cómo su equipo se enfocó en estos valores, si fue algo que hicieron participativamente con la comunidad, donde resaltaron estas áreas, y si es una recomendación de su parte de tratar de incluir este tipo de valor, porque mirando mucho el tema de deporte para desarrollo, la mayoría de organizaciones utilizan los básicos, o no básicos, pero algo que se puede quizás incorporar muchos otros temas, la comunicación, el respeto, el autodesarrollo, que pueden incorporar algunas de las cosas que usted menciona, pero sí quisiera resaltar que me encantaron la manera que ustedes se enfocan en esos tan fuertes y la humildad siendo un valor súper importante. Gracias. Sí, gracias a ti. Sí, totalmente. De hecho, la relación de valores que estamos resaltando ahí son bastantes. Y esos son en consecuencia a la sensibilidad de las reuniones que tuvimos con la comunidad. Nos dimos cuenta que ahí hay muchos elementos que son importantes rescatarlos, ¿no? Ahí hablo, por ejemplo, de un tema de nacionalismo. Creo que fue algo bien significativo porque parte desde el orgullo de ser mexicano, desde el orgullo de formar parte de un barrio, desde el orgullo de formar parte de una ciudad, y eso involucra obviamente la unión entre ellos. Nos dimos cuenta que mucha de la gente manifestaba que el orgullo de ser mexicano se definía específicamente a logros muchas veces deportivos masivos, ¿no? Pero en cuanto se hablaba en el tema cultural no era tanto. Entonces aquí buscamos que la gente refuerce ese sentimiento, principalmente de integración en su barrio, en su comunidad, partiendo de su familia, y que eso se vaya multiplicando en un aspecto masivo para llegar a un todo, que sería el tema del nacionalismo. Pero sí, definitivamente es a través del acercamiento con la comunidad directamente que vas identificando cuáles son los valores que se tiene que hacer, pero directamente fue eso, ¿no? A través de ir preguntando con ellos, ir reconociendo las oportunidades que se tenían y de lo cual tenemos que hacer hincapié en toda esa lista de valores. Sí. Mi pregunta va para Juan Carlos. Quería saber, la financiación de estos programas, sobre todo el de Supérate, ¿tiene recursos del IVA al consumo a la telefonía celular y priorizan departamentos por el consumo de cada departamento? Muchas gracias por la pregunta. El presupuesto de todo el programa Supérate es presupuesto de la Nación, aprobado pues por el DNP y en el Congreso de la República. El presupuesto de Coldeportes, la mayoría, casi pues todos, depende del IVA a la telefonía celular. O sea, la fuente que tiene el Ministerio de Hacienda para el presupuesto de Coldeportes es el 4% extra que tiene el IVA a la telefonía celular. Pero nosotros no aplicamos sectorización a ese presupuesto, en términos de decir que si los antioqueños consumen más teléfono, pues tienen más derecho a más recursos, porque esa es la manera de recogerlo, pero la manera de distribuirlo es cerrando brechas, dice el nuevo plan de desarrollo. Ok, pero entonces, de ese 4%, el 75% le corresponde a Coldeportes y el 25% le corresponde a Cultura. Patrimonio. Pero de ese 25% ustedes tienen el 50% también para infraestructura y fomento del deporte. ¿Ni siquiera ese 25% lo priorizan por regiones? No, o sea, normalmente lo que se distribuye, que antes se distribuía a través del Ministerio de Cultura y ahora va a empezar a distribuirse a través de Coldeportes, se distribuye dependiendo de los proyectos que presenten. Se hacen convenios con el departamento y el departamento recibe los proyectos de los municipios. Gracias.
Por allá atrás alguien estaba levantando la mano. Sí, quería primero hacer quizás una colocación con respecto a algo que mencionó José Carlos, de hacer bastante énfasis y quizás plantear una dicotomía con la que yo estoy en desacuerdo, que tiene que ver, que es una dicotomía entre competencia y convivencia. Yo no creo que exista tal dicotomía, creo que la competencia es un elemento educativo fundamental, en especial en organizaciones que trabajamos con la herramienta como es el deporte, y además la competencia como tal plantea un tipo de convivencia. Es un tipo de convivencia donde, como en cualquier otro tipo de convivencia, emergen conflictos, y el conflicto es una oportunidad también, ¿no?, de abordar las cuestiones de valores. Nosotros siempre planteamos que en la práctica deportiva la oportunidad de trabajar con las problemáticas de valores es cuando aparece el conflicto, cuando todo fluye y parece que no pasa nada, digamos, ¿no? Es en especial trabajando con juventud. Era un poco una colocación por este énfasis que pusiste en esto de no importa la competencia, no importa la competencia. En realidad creo que si trabajamos con deporte importa la competencia. Lo que pasa es que en el último, creo que por varios factores que tienen que ver quizás con estos otros elementos que se plantearon en la ponencia de la mañana, la competencia se ha desvirtuado y parece hasta una cosa mala, pero creo que por el contrario, ¿no? Tenemos que recuperar el valor positivo, educativo, formativo de la competencia en todos nuestros proyectos. Y quería preguntarle a Juan Carlos Peña, muy interesante como esta propuesta de que los chicos puedan ingresar a la universidad, creo que es un elemento fundamental. La pregunta es, como se trata de intercolegiales, por lo que entendí, yo no entiendo bien el sistema educativo colombiano y quizás para entender un poco, se trata de competencias intercolegiales, entonces los chicos que ganan, bueno, tienen condiciones atléticas, ¿cierto? Por lo que quiero imaginarme. ¿Qué pasa si el chico no quiere continuar una carrera universitaria, sino que quiere desarrollarse como atleta? Existe también, un poco recuperando lo que contaba Mabel el primer día, que dijo, yo tuve que elegir en algún momento estudiar o seguir en mi carrera como deportista, o ¿cómo manejan ese tema si lo trabajan? Bueno, muchas gracias. El sistema educativo colombiano, el crédito condonable se le da a los jóvenes que están en el último año de secundaria. O sea, si un joven queda campeón en la categoría A, nosotros tenemos dos categorías, A y B. Los de la B son los que van a estar en el último año de secundaria. A él se le da la oportunidad de recibir un crédito condonable o recibir un elemento, especialmente un computador. Porque si él dice definitivamente yo tengo cubierta mi educación o cualquier cosa, entonces digamos que ese incentivo se le puede cambiar por un computador pues de gama alta, ¿correcto? En el tema de que él queda de campeón y fuera de eso no quiera estudiar y quiera seguir atleta, nosotros no consideramos que ser atleta lo excluya de la universidad. Nosotros pensamos, y ya en Colombia no estamos tan avanzados como Estados Unidos, pero el atleta que quiera seguir estudiando y con un currículo flexible le buscamos y hacemos alguna posibilidad con las universidades. O sea, si él tiene condiciones atléticas y fuera de eso va a estudiar, la tarea de nosotros es ponerle las condiciones para que él pueda desarrollar su condición atlética como deportista de alto rendimiento e igual pueda estudiar. Quisiera nada más hacer un punto aclaratorio sobre lo que comentó. Él me pregunta que si no quiere. Yo pongo el caso. No vino ayer porque se chocó en el carro. Cecilia Baena. Cecilia Baena llega a un programa siendo juvenil a Bogotá y dice, yo me quiero preparar es para ser campeona mundial mayores. Entonces ella dijo, y para ser campeona mundial mayores no puedo dedicarme sino al patinaje. Nosotros dijimos, listo, nosotros aceptamos. ¿Por qué? Porque tú tienes una clara dedicación a eso. Pero Cecilia queda como 6 o 7 veces campeona mundial mayores y después termina su carrera deportiva y estudia. Y ella no tuvo ninguna dificultad pues para estudiar. Mariana Pajón, campeona olímpica de BMX, dice, en este momento quiero repetir mi medalla de oro olímpica ahora en Río. No está estudiando, está solo dedicada al entrenamiento deportivo, pero digo, pero cuando deje mi carrera quiero ser médica. Yo estoy seguro que ella no va a tener problema para ser médica.
Nada más un punto aclaratorio. En los torneos de convivencia está implícito la parte competitiva, precisamente porque son la interacción deportiva. Nosotros hacemos énfasis en la parte de convivencia, no porque la parte competitiva no es importante. De hecho, a través de esa interacción entre los diferentes equipos tiene que haber la tolerancia, la resiliencia, muchas situaciones. Pero particularmente el tema de convivir es más que nada un tema conceptual, más allá de que no sea importante obviamente la competencia, ¿no? Entonces estamos entendiendo que lo que buscamos es que se aprendan los valores a través de esa convivencia y efectivamente está implícito ahí la parte competitiva, por supuesto. Ahora, pero nuestra finalidad no es que de ahí salgan hacia un sistema de alto rendimiento o alguna cuestión así. No, yo te entendí, por eso lo que te planteaba también era como conceptual, ¿no? Más, no tenía ese enfoque tampoco, pero bien, después lo charlamos. Vale. Juan Carlos, para entender nada más, estos créditos tienen fecha de expiración en el sentido del ejemplo de la patinadora. Al ella terminar su carrera ya no podía acceder más a estos créditos, tiene que ser solo a los 18 años o al terminar el colegio, o después de terminar su carrera ellos pueden acceder a estos créditos como su derecho. El programa nosotros lo hacemos y lo desarrollamos con otra institución del Estado que es en Colombia es el ICETES. O sea, yo hago un convenio y le transfiero el recurso y le digo para esta lista de personas, y el programa tiene un reglamento. El reglamento dice que después de que tú tienes, digamos, acreedor al derecho del crédito condonable, tienes 2 años para usarlo. Si no, lo pierdes. Perfecto. Y una segunda pregunta. El programa escolar, por lo menos en Paraguay, lo llevamos en conjunto con el Ministerio de Educación, obviamente, porque nos insertamos en los sistemas educativos. ¿Ustedes comparten algo de ese presupuesto de inversión o es toda la inversión lo hace Coldeportes? El programa del Sistema Nacional de Competencia es un programa que nos une al Ministerio de Educación y al Ministerio de Deporte. Nosotros hacemos Sistema Nacional de Competencias Deportivas, ellos hacen el Sistema Nacional de Competencias Académicas, pero cada uno maneja su presupuesto. Pero nosotros sacamos una directiva que la firma la ministra o el ministro de Educación, donde da una instrucción a los rectores, a todos los rectores del país, para participar en el programa Supérate Intercolegiado. Bien, muchísimas gracias a los expositores y a los participantes por cada una de sus intervenciones. Vamos a pasar a almorzar y nos vemos a las 2:30 con la siguiente media, 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 con la siguiente media.